Eres nuestro Rey, Señor. Eres nuestro Rey, eres nuestro pastor. Tú nos sacas a delicados pastos, ¿verdad? Qué bello es nuestro Señor. Pues vamos a dar gratitud por el alforil, por poder alabar en libertad, ¿verdad? Te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita tarde, Señor. Mira el alfolí, Señor, que sea para la obra de tu casa, Señor, para las necesidades, Señor, que hay en tu pueblo. Padre, que ninguno de mis hermanos, Señor, y de mis hermanas, Señor, pasen algún tipo de prueba o necesidad sin que el pueblo de Dios estemos ahí para cubrirlo. Ayúdanos, Padre mío, a mirar el problema del prójimo como si fuera nuestro, dice la Escritura. Porque si no lo hacemos, nuestra prueba viene pronto. Ayúdanos, Padre. Yo te pido, Señor, que todos podamos entender, Señor, que la obra de tu casa persiste por los hijos. Y aquí habemos hijos, Padre, que intentan agradarte, Padre, e intentan que la obra tuya siga en pie. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Y todo te lo ponemos en tus manos. En el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gloria sea a nuestro Señor. Amén. Gracias al grupo de alabanza. Gracias por vuestro ministerio, por la labor que hacéis. Y recordar a las hermanas que el sábado salimos de aquí a las 10 de la mañana. Buenas tardes. un anuncio. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Solo recordarles que el sábado salimos a las 10 de la mañana de aquí para ir a la reunión de ACLO en Málaga, en El Palo, ¿vale? Somos 7 personas quienes nos vamos de aquí. Si alguien más quiere ir, es que yo no sé si hay algún otro coche disponible, pero de momento es un coche que va a salir con 7 personas, 7 hermanas. Si alguien más quiere sumarse, pues habría que mirar un coche o algo más, o autobús también, alguna otra alternativa. Vale, genial. Bueno, la palabra de Dios dice que pongamos los codos sobre la mesa. Entonces nos avisemos en el último momento. Ve por tu palabra, ve por tu bendición. El ministerio de AGLO, de mujeres, tiene una reunión en El Palo. Y sabemos que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se le dará por añadidura, ¿verdad? Tú buscas los tesoros de lo alto, porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y depende del creyente ir a buscarla. Dice la palabra cuando Dios derramaba de su maná, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios derrama de su maná, cada uno tenía que salir a recoger conforme podía comer, ¿verdad? ¿Tú comes mucho? Tú si comes mucho tendrás que ir a AGLO a saciarte. No vas a estar el sábado sin comer, ¿no? Yo os bendigo allí donde vayan a estar las mujeres. Yo este sábado pues estaré en prisiones, pero mi mujer seguro estará también en AGLO. Mi mujer estará en AGLO recibiendo de la palabra de nuestro Señor, comiendo de allí y después comiéndose un pollo con patata con las hermanas y con ensalada, ¿verdad? Porque hay que comer de arriba y después la palabra hay que ejercitarla en el ambiente natural, ¿verdad? Y espero que disfrutéis mucho allí las mujeres y podáis gozarse de unas a otras porque Dios habla, ¿verdad? Y Dios quiere hablar en este caso a las mujeres. Amén. Bueno, hermano, ¿dónde estábamos? Que estoy un poco perdido. ¿Por dónde íbamos? Los reyes que venció Moisés. Los reyes que venció Moisés. Bueno, antes de seguir, que no me se olvide, el pastor manda besos. El pastor ya le han puesto gulifol, le está dando la vuelta al mundo. No, está descansando, hoy me ha escrito.
bendiciendo la reunión, bendiciendo la familia de la fe y que está deseando ya llegar, ¿verdad? Ya lo veremos esta semanita aquí con nosotros. Creo que para el próximo sábado están aquí, ¿no? En la reunión de mujeres, ¿no? Y ya el pastor está incorporado aquí el domingo, ¿verdad? Esperamos que en estos días que ya cortitos que le quedan, que también lo disfruten. Amén. Bueno, vamos a seguir venciendo reyes, ¿verdad? Porque el Señor dice que cuando antes había un velo que no nos dejaba ver muchas cosas, ¿verdad? Antes estaba en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad?, a la cual no podríamos acceder nosotros. Entonces había cosas que quedaban nulas a los hijos de Dios porque permanecíamos siempre en los atrios, ¿verdad? Pero hay sacerdotes que sí podían pasar al lugar santísimo. Y vemos en el lugar santísimo que muchos tenían que entrar amarrados con campanitas, ¿verdad? Porque si no estás a la altura del sacerdocio que estás cogiendo, ¿qué pasa? Que cuando entras en el lugar santísimo, ¿qué haces? Morir. Y condenas. Te condenas a ti mismo primeramente. Por eso yo siempre, muchas veces cuando estoy con los chicos trabajando, le digo, hoy tú eres el capataz. Entonces, cuando uno es capataz, cuando uno ejerce una autoridad, no puede ser lo mismo que cuando estás en el atrio. Tienes que aprender a ejercer autoridad, porque si no se te desmonta todo. Tú tienes que decir a una persona, eso está bien, eso está mal, métele más caña a eso, o porque llevas mucho tiempo parado. Tienes que ejercer una autoridad. Hay gente que quiere ejercerla y hay gente que no. Bueno, en la viña del Señor tiene que haber de todo, pero cuando tú tienes que ejercer un cargo, tienes que estar a la altura. Por eso, cuando la palabra de Dios nos enseña que cuando uno coge un ministerio, tiene que tener unas capacitaciones, ¿no? Y ser un hombre, primeramente, apartado ¿para quién? Para Dios. Y tiene que buscar de Dios. Tiene que ser un hombre de una sola mujer. No, tiene que ser un hombre de no dado al mucho vino, ¿verdad? Hay una descripción de lo que tiene que hacer un siervo de Dios. ¿Tú eres un hombre o una mujer apartada para Dios? Porque ya no tenemos un velo. Ahora todos estamos en el lugar santísimo. Jesús rasgó el velo y nos introdujo en el lugar santísimo. ¿Por qué tú y yo permanecemos en pie aun teniendo pecados? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor no merecido, un favor que no merezco, pero lo adquiero por nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús aboga y está abogando allí a la diestra del Padre por cada uno de nosotros, intercediendo para que la obra se culmine en cada uno de nosotros, pero estando en el lugar santísimo. Hoy comemos un pan que antes no nos es permitido comer. Hoy nos hizo a todos sumos sacerdotes en Él. Entonces, si somos sumos sacerdotes en Él, tú tienes las mismas responsabilidades que tengo yo. De buscar tu intimidad con el Señor, de apartarte con el Señor y de saber que no tienes un compromiso ni con el pastor, no tienes un compromiso con el diácono, ni siquiera con los hermanos, porque dicen las Escrituras que maldito el hombre que pone la mirada en el hombre o que teme al hombre. Nosotros tenemos que temer a Dios. Mira, cuando tú temes a Dios, te vas a llevar bien con el diácono, te vas a llevar bien con el pastor y te vas a llevar primeramente con Dios, porque vas a cumplir lo que a Dios le agrada. ¿Me entiendes? Pero nosotros en cada posición tenemos que estar atentos en qué posición estamos, porque incluso en el pueblo de Dios vemos que vemos que el tabernáculo se iba moviendo en el desierto, ¿verdad?, de un lugar a otro, pero el tabernáculo puede estar en nuestra vida. Hay lugares de atrio, hay lugares de lugar santo y hay lugares de santísimo. Vamos a suponer, cuando Moisés está cruzando el desierto, ¿cuál sería el tabernáculo? El tabernáculo es el pueblo de Dios que estaba saliendo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los que están sirviendo en el lugar santísimo? Pues puede ser Aarón, ¿verdad? Puede ser Josué, puede ser Ur, ¿verdad? ¿Y quién estaba entrando en el lugar santísimo? Moisés, ¿verdad? Porque cuando subió al monte,
¿Alguien podía cruzar al monte o podía pisarlo? ¿Verdad que tenía que ser muerto y apedreado? ¿No se tenía que cubrir Moisés la cara de la gloria de Dios que traía? Entonces siempre vemos que hay posiciones y cada uno tiene que ejercer la posición que tiene que tener, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a hacer todo a ser un cuerpo fuerte. Aquí no hay mayores ni menores. El que se crea mayor, que sirva, dice la Escritura. Tiene un problemón ejecutando las leyes naturales con las leyes espirituales porque son totalmente diferentes, ¿verdad? Yo muchas veces digo, si yo predico aquí en lo alto y soy el anciano Antonio de la iglesia de Marbella, yo ahí abajo, caminando y en la calle, sigo siendo Antonio, el anciano de la iglesia de Señor de Señores de Marbella. No me cambia ni el escalón ni me cambia el púlpito. Seguimos, si no andaríamos en una religiosidad, seríamos personas chaqueteras. Y eso a Dios no le agrada. Pero nosotros, una vez que vamos obteniendo a la posición que estamos, el Señor quiere que nosotros pues tengamos el valor que tenía Moisés, el valor de vencer los reyes, el valor de siendo un hombre que fue procesado 40 años en un desierto, un hombre que huyó como un asesino, un hombre que, aun teniendo un carácter forjado, no se le dio la posición en el momento que él quiso hacerlo, sino se le dio la posición 40 años después cuando estuvo con Jetro, con su mujer en un desierto, ¿verdad? Porque él quiso ayudar a su pueblo, pero lo quiso ayudar de una forma que no eran correctas. ¿Cuántos de nosotros cuando nos hemos convertido al Señor? Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor siempre quería ganar naciones, ¿verdad? Yo quiero hacer para Dios. Desde el primer momento que conocí al Señor siempre tuve ese sentimiento. Pero claro, quizá podía ser como Moisés, ¿verdad? No estaba siendo procesado, quizá mi evangelio era de empujar, matar a alguien, enterrarlo bajo la arena, ¿verdad? El evangelio de Moisés, ¿verdad? O cuando veía a dos de sus hermanos discutiendo, nunca había tenido comunión con ninguno de ellos y sin embargo cuando vio a dos de ellos discutiendo quiso llamarlos a corrección. Y entonces le dijeron, oye, ¿tú quién eres? ¿Quién te ha dado autoridad sobre mí? Verás, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo mismo que hiciste ayer con el egipcio? ¿Vas a venir y me vas a matar? Entonces cuando él se dio cuenta que su evangelio había sido descubierto, entonces dice, me voy de aquí porque me van a matar, ¿verdad? En la ley de los egipcios, quien matara a otro egipcio, había que matarlo. Después de 40 años procesado en un desierto, ya va a ir de otras maneras. Ya él ve una zarza ardiendo, ve a ver lo que sucede aquí, y antes de acercarse, Dios le dice, descálzate los pies porque solo santo piso. Él ya había seguido una instrucción seguramente de la casa donde se había criado, que es en casa de Jetro, ¿verdad? Aquí habían querido seguramente una doctrina donde había podido conocer de Dios. Entonces esas preguntas estarían siempre en su cabeza, empezó a ser procesado, porque si vemos pues, lo que es el pueblo judío, ¿verdad?, con sus tradiciones, con sus oraciones, matutina, tardía, de noche, ¿verdad?, con sus costumbres a la hora de comer, muchas costumbres que él como egipcio no estaba acostumbrado, porque él fue preparado en toda sabiduría egipcia, pero no en toda sabiduría de Dios. Entonces ahí se despojó de todo aquello y tenía que adquirir una nueva naturaleza. ¿Dónde puedo sacar yo ese hombre y limpiarle su mente? Pues lo tengo que sacar a un desierto. Y te saca. Dios te saca de tu ciudad, te saca de tu zona, te saca de tu confort, ¿verdad? Y ahí empieza a procesarte. Y en el momento que te envía, te dice que vas a ser enviado, pero que te tienes que dirigir de una forma al pueblo de Dios. ¿De qué forma? Pues dile que el que viene a por ellos es el gran yo soy. Entonces ya no soy Moisés, ¿verdad? Ya no es el diácono, el ujier, ni el pastor, sino que ya aquí se viene en el nombre de nuestro Señor Jesús. En este caso, ¿verdad? Entonces Moisés tuvo que acercarse al pueblo de Dios y decirle, oye, vengo en el nombre del gran yo soy. Entonces ya ellos empezaron a poner orejitas.
porque Moisés era más reconocido cuando estuvo en Egipto, para ellos como hombre de Egipto, que después a los 40 años aparecer como nuevo. Pero sin embargo, cuando ellos lo conocían como egipciano, aunque lo quisieron ayudar, no lo recibieron, porque iba en su nombre. Pero después de 40 años, cuando no tenían ni conocimiento de Moisés, aparece, pero sí lo oyen porque ya no viene en su nombre, sino que viene en el nombre de Dios, ¿verdad? Y le dice, no solamente le dirás eso, sino le dirás que soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es el que me ha enviado a ustedes, y entonces mi pueblo va a empezar a oírte, ¿verdad? Eso es tan bonito como las convocatorias que tenemos aquí en la iglesia, porque nosotros venimos aquí a hablar de Dios, ¿verdad? Y tenemos una convocatoria en Dios a ver qué derrama el Señor a nuestra vida como maná. Y ese es el maná que recibimos, pero lo recibimos ¿por qué? Porque primeramente tenemos eso dentro de nosotros. El siervo de Dios viene en el nombre del Señor a hablarnos sobre el Dios de nuestros antepasados y viene a darnos lo que proviene de arriba. ¿Qué proviene de arriba? Pues todo lo bueno, todo lo aceptable que proviene de Dios. Porque el Señor lo que quiere hacer siempre en nosotros es llevarnos a un lugar donde vamos a adquirir cositas nuevas, ¿verdad? Y olvidando todo lo que queda atrás, ¿verdad? Dios quiere cambiar quiere cambiar nuestra mente, quiere cambiar nuestro corazón. ¿Tú necesitas renovarte? Todos necesitamos renovarnos, ¿verdad? Hemos estado mucho tiempo en Egipto. Moisés estuvo mucho tiempo aprendiendo unas leyes que eran de maltrato, eran de gobierno, eran un gobierno satanista, ¿verdad? Porque era un gobierno politeísta que tenía muchos dioses, ¿verdad? Todo era un dios. El dios del perro, el dios del gato, el dios de... ¿verdad? A todo le levantaban una forma de adorar, ¿verdad? Y el Señor pues, tuvo que procesarlo. Mira, vamos a ver, dice, tenemos que aprender que para ser procesados por Dios, primeramente, al cambiar nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que saber, principalmente el creyente, si pone los pies en Cristo, que nada puedes hacer fuera de Cristo Jesús. Dice en Juan 15, del 5 al 8, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan al fuego y arden. Entonces, ¿qué vemos? Que nada podemos hacer sin Cristo Jesús. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a nuestros antepasados, cuando creyeron que podían llevar su vida como la llevaban las otras naciones, como la llevaban los otros pueblos. ¿Cómo acabaron? 400 años en esclavitud. Y Jesús nos lo recuerda. Recordar que nada podéis hacer fuera de la vid. Nada podéis hacer fuera de la vid. Y la palabra, que es el instrumento perfecto para el creyente, debo de mirarla y analizarme para yo no coger costumbres de otros pueblos. Soy un pueblo único. Todo gobierno tiene sus normas, sus estatutos, sus leyes y sus autoridades. Yo tengo una autoridad por encima de mí. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene un gobierno, ¿verdad? Al cual tengo que obedecer. Fíjate, el Señor Jesús nos manda siempre a obedecer a cada autoridad porque está delegada y puesta por Él, ¿verdad? Pero nunca una autoridad que está luchando en contra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, nosotros tenemos que estar en la vida ordenados, no deberle nada a nadie, así sucesivamente, en las formas espirituales, en las formas naturales. Pero, sin embargo, vemos que siempre ha habido un contra en el momento que la autoridad de fuera quiere pisotear al unigénito Hijo de Dios o quiere pisotear tu rey, ¿verdad? ¿Veis cómo se levantaban el César y se levantaba el pueblo de Dios? Porque ejercen fuerza como pueblo. Y como pueblo, ante las leyes del César, ustedes tendrán sus leyes, pero nosotros tenemos las nuestras y no se pueden pisar unas a otras.
¿verdad? Y tú tienes que tener tus leyes bien establecidas, aunque en la sociedad tienes un buen comportamiento, ¿verdad? Y te mueves y al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero si cambias todo para César y te olvidas de Dios, tú no tienes identidad, te la han cambiado, te engañaron, perdiste la identidad. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Dios cuando quisieron estar establecidos como las otras naciones y acabaron 400 años limpiándole la mente, limpiándole el corazón, limpiándole las costumbres, 400 años en esclavitud, padres, hijos, abuelos, tatarabuelos, murieron y les fueron quitando sus costumbres, les fueron quitando su identidad. Hubo un silencio, un creyente sin Dios. Qué esclavitud más grande, ¿verdad? ¿Tú te imaginarías ahora sin Dios? Yo no podría vivir sin Dios, porque el que ha conocido a Dios, el que se ha deleitado en su amor, yo no podría estar sin Él. Yo cuando escucho pasajes, por ejemplo, cuando David estuvo 2 años sin la presencia de Dios, a mí me hiela la sangre. Porque ya sabemos que este mundo es insípido, ¿verdad? ¿Quién es la luz, la sal de este mundo? En otro tiempo todo te atraía, ¿verdad? En otro tiempo la sal era aquello, la luz era aquello, cada vez que probabas la sal del mundo y la luz del mundo, tú entrabas más en tinieblas y tu vida estaba más seca y menos sin sabor, ¿verdad? Hasta que te das cuenta que la luz y la sal es uno mismo cuando te estás constituido hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ya te deleitas en la verdad, no puedes andar en la mentira. Y hay algo que te impulsa, que es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Y si ese Espíritu Santo se va de ti, te quedas como en stand-by, ¿verdad? No me gusta el mundo, no siento la presencia de Dios en mi vida y el cristiano se muere y se apaga. Necesitamos siempre a la presencia de Dios en nuestra vida. Pero debemos de tener esto muy claro, nada puedo hacer si no tengo a Cristo Jesús en mi vida. Cristo Jesús es el que me permanece en pie. Por Cristo Jesús, por su amor y su misericordia, que yo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo injertó una fe en mi vida, porque ni la fe de nosotros, ¿verdad? Cada uno nos la repartió, ¿verdad? ¿Y quién nos la dio? El Señor. Y si Dios me dio una fe, es para que con esa porción de fe yo pudiera cada día acercarme más hacia Él. Todo tenía un propósito, pero lo tiene para cuando nosotros recibimos al Señor, ¿no? ¿No dice eso en Romanos 10:9? Cualquiera que confesara al Señor por su boca y que diera en su corazón que su Padre lo levantó al tercer día, es salvo. Entonces adquiero esa paternidad en mi vida, adquiero al Espíritu Santo en mi vida. Y cuando adquiero el Espíritu Santo en mi vida, Él empieza a redarguirme de toda verdad. Empiezo a adquirir un conocimiento del Eterno. Y ahí empieza a esa escalera que vio Jacob, ¿verdad?, donde subían ángeles y bajaban. Entonces empiezo a ver cosas que yo no veía antes, porque todo lo de arriba me lo muestra el Padre. ¿No decía eso Jesús? Yo no hablo por mí mismo, sino lo que me puede estar el Padre. Y si tú y yo estamos revestidos en Cristo Jesús, tú tienes que tener revelaciones como tiene Cristo Jesús. Y tú ya no puedes tener una mente terrenal, sino tú tienes que mirar como el águila y tienes que mirar desde más arriba de los pensamientos que tiene Jesús, porque dice la Escritura que tenéis la mente de Cristo Jesús. Nosotros, teniendo bien claro que no podemos hacer nada en Cristo Jesús, si salimos al desierto sin Dios o comenzamos una nueva vida sin Él, ¿qué nos puede pasar? Caemos. Pero esa conducta que trajeron ellos por el tiempo que estuvieron, esa conducta puede estar también en nosotros. Date cuenta que la salvación por medio de quién vino, pues la salvación vino por medio de los judíos, dice la Escritura. Ellos tenían unas tradiciones muy rasgadas y se contaban las historias de sus antepasados de uno y otro, pero tú y yo éramos unos árboles silvestres, injertados en la vida verdadera.
Y si ellos, teniendo costumbre, aunque se la estaban rompiendo los egipcianos, cuando salieron de Egipto, ¿verdad?, rápidamente querían hacer sus propias vidas, ¿verdad? ¿No puede hacer eso nosotros? Venimos a nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús me arregla mi problema, el Señor Jesús mata a mis enemigos y no sabemos en el problemón que nos hemos metido, porque hemos recibido el sacrificio de nuestro Señor Jesús y el Señor Jesús no muere por cualquier cosa. Estamos sellados por la sangre de los unigénitos hijos de Dios. Y hay de aquel que pisotea la sangre del Hijo, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando yo adquiero esa salvación, que es gratuita, pero requería unos hechos, fe y fe en Él, ¿verdad? Porque sin fe no esperas recibir nada, ¿verdad? Tú cuando has recibido a nuestro Señor Jesús, tú tienes que saber que no solamente has recibido el rescate de la nueva vida en Él, sino que has recibido también estatutos y leyes. Entonces yo ya, aunque el Señor ha arreglado mis problemas, al que el Señor ha matado a mis enemigos, el mar se abrió, yo he pasado en seco, mis enemigos, mi problema se ha arreglado, mi vida se está restaurando, evidentemente yo no puedo correr ahora, una vez que mis problemitas se han arreglado, y hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? ¿Recordáis que 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno se dio la vuelta de gratitud? ¿Por qué salen los 9 reflejados? ¿Por qué no habla la palabra del único que ha dado gratitud? Porque el Señor quiere que sepas que hay personas que son ingratas y no han llegado a la estatura de entender lo que es la cruz. Y la cruz es un precio muy alto que pagó nuestro Señor Jesús por ti y por mí. Y nosotros tenemos que seguir avanzando a renovar nuestra mente, a renovar nuestro entendimiento, porque eso nos va a ayudar más a estar más cerca de Jesús. A través de la palabra, a través de este espejo, nos podemos analizar, nos podemos mirar a qué altura estoy yo, o si de verdad estoy siendo ese leproso que se dio la vuelta, o estoy siendo ese leproso que reconoció que tenía lepra, ¿verdad? Porque el Jesús solo vino para los necesitados, ¿verdad? Y para los perdidos. ¿Tú y yo estábamos perdidos? Yo creo que sí. Porque si no, puede ser como la mujer que echó el perfume a los pies de Jesús, que reconocía su estatura, que reconoció la cruz, reconoció el sacrificio, entonces alabanza y gratitud. O puede ser fariseo que está en la puerta y puede estar pensando que a ti no te hace falta de Jesús. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? Por mucho que fue perdonada, mucho ama. Yo vine por los perdidos, no viene por los que se creen justos, ¿verdad? Entonces, el amor que hay en nosotros hacia Jesús se va a mostrar más cuando nosotros estemos entendiendo verdaderamente lo que es la cruz de Cristo Jesús en nuestra vida. Y a través de entender vamos a servir más, y a través de entender vamos a adquirir poder vencer a nuestros enemigos. Porque unos venció el Señor y mostró su mano fuerte, pero en el desierto vamos a tener que luchar. Y no solamente luchar contra los enemigos exteriores, sino luchar contra uno mismo. Ese es el mayor enemigo. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos personas espirituales, ¿verdad? Vemos ahora en el espíritu, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que muchas veces los reyes y los enemigos están dentro de nosotros. Y que nosotros tenemos que caminar hacia adelante en Cristo Jesús, pero con una mente espiritual, ya no terrenal. ¿Y cómo aprendo eso? Pues mirando nuestros antepasados. Y nuestros antepasados nos van a enseñar, en estos pasajes, nos van a enseñar cómo podemos identificar los enemigos. Amén. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú vas a renovar tu mente?
Quizás no tienes tiempo como Moisés, ¿verdad? Moisés estuvo 40 años procesado, ¿verdad? Pero para ti y para mí no hay tiempo. El Señor, cuando llega a nuestras vidas, nos pasa como a Pedro: suelta tu red y sígueme, ¿verdad? Moisés fue procesado durante un tiempo para adquirir, para poder hacer llamar a una multitud para llevarlo a una tierra prometida. Debemos de decir en nuestra vida: basta ya de ser esclavo. Porque no solamente era esclavo el que estaba en Egipto, sino hay gente que salieron al desierto y todavía eran esclavos porque sus mentes todavía estaban en el pasado. Su mente estaba atrás. Por eso tenemos que recordar la memoria de nuestro padre de la fe. ¿Quién es nuestro padre de la fe? Abraham. Y Abraham, ¿qué dijo? Saldré de mi parentela, de mi familia, y a la nueva tierra que tú me mostrarás, allí tú me vas a traer la bendición, me vas a traer la prosperidad, me vas a traer la bendición mía, esa tierra va a fluir leche y miel, ¿verdad? Pues así es lo que quiere el Señor, que por fe hagamos todo. Yo cuando llegué aquí a Marbella, yo dije: esta tierra es mía, en el nombre de Jesús, porque Dios me la ha dado. Pero hay personas que Dios lo manda a un lugar y no tienen la obra de Abraham. Siempre está pensando en otros lugares. Y eso así no funciona. Donde Dios te manda, allí tienes que establecerte. Por eso Abraham, el padre de la fe, dice: abandonó casa, padre, madre. ¿Y dónde fue? A donde Dios le dijo. Y ahí es donde tiene la bendición. Y nosotros tenemos que actuar así, tenemos que actuar por fe. La esclavitud es no solamente estar en Egipto, la esclavitud es estar separado de Dios, porque ellos estuvieron separados de Dios, estuvieron esclavos porque se separaron de Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos en Él que dice, nos encuentra, ¿verdad? 400 años sin Él, y el día que claman, ahí dice: los encontré. Evidentemente, nosotros, estando en Él, estamos encontrados. Tenemos identidad y la palabra de Dios se aplica a nuestra vida con sus bendiciones, con sus estatutos y sus normas. Pero sin Él y deseando lo que quiere el mundo, agárrate que viene en curva. Y después no le eches las culpas a Dios. Porque seguramente en 400 años murieron muchas generaciones allí. Pero desearon tener lo que tienen las otras naciones, entonces el Señor no puede aplicar un reino en otro, porque un reino no puede ser dividido en sí mismo, ¿verdad? Porque moriría. Entonces, ¿en nuestro corazón dónde está? ¿En el reino de Dios o en el reino del mundo? Miremos el proceso del pueblo de Dios, que es igual al nuestro. Y tú dirás: ¿en qué? En que nos envió alguien, nos envió un Moisés, nos envió un siervo, alguien preparado. Pero tú y yo vamos a prepararnos en el camino. ¿Dónde se preparó el pueblo de Dios? En el camino. Y en el camino van a salir muchas cosas de nosotros. Mira, Moisés estuvo 40 años procesado en el desierto, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios tuvo también 40 años procesado en un desierto. Pero uno por un servicio a Dios, por una preparación, una capacitación para sacar a gente de la esclavitud, y otros tuvieron por la dureza que de su corazón. Entonces no es lo mismo, porque Dios preparó a Moisés y dice que la tierra prometida estaba a 3 días. Entonces vemos que muchas veces los gigantes y los reyes y lo que me está sucediendo y lo que retraso yo el camino y me pongo la intemperie de los enemigos, de los animales peligrosos, de los soldados de otros pueblos, soy yo porque permanezco demasiado tiempo ¿en dónde? En el desierto. ¿Y por qué permanezco en un desierto? Por la dureza de mi corazón.
Me podría haber ahorrado muchos palos si de verdad hacemos lo que hemos empezado diciendo hoy. Limpio mi mente, limpio mi corazón y acepto lo que proviene de Dios en mi vida. ¿Qué tengo que aprender a aceptar? Pues vemos las actitudes que tenían ellos. Ellos, porque las primeras actitudes que quisieron hacer, no aceptar autoridad, de verdad, porque este nos va a mandar, pero siempre cuando salen, cuando ya tu problema ha sido arreglado, es cuando ellos decidieron en el desierto rebelarse ¿contra quién? Contra Moisés. Cuando ya sales de tu problema, te rebelas contra la autoridad. Cuando ya sales de tu problema, ya te empiezas a quejar lo que te manda el Señor, si te manda codornices, si te manda maná, siempre son quejas, contiendas, no quiere, ¿verdad? En el momento que subió Moisés por las leyes que hicieron ellos, sus leyes, su gobierno. Y no solamente eso, sino que le quitaron la gloria de Dios. Cuando crearon el becerro, ¿por qué fueron castigados? ¿Solo por crear el becerro? ¿O porque dijeron ellos mismos, diremos que este fue el que nos sacó de la tierra de Egipto? Muchas veces cuando tú vienes a Jesús, entra gente en la iglesia y pide oración, pide intercesión, y cuando su problema ha sido arreglado, evidentemente el Señor mueve formas naturales para poder solucionar tu problema, ¿verdad? Envía un jefe, tu trabajo, tú envía a un hermano, una hermana que te va a echar una mano. Pero ahora tu forma de mirar es mirar a la persona y ya creaste un becerro. Mi hermano me ayudó. El vecino del quinto que no cree en Dios me ayudó. Y no sabemos que el Señor hasta envía cuervos para darle de comer a sus hijos. Pero si tú miras el cuervo, le vas a quitar la gloria de Dios y vas a tener unas consecuencias. ¿Qué es lo que no quiere el Señor? El Señor quiere que veamos en el Espíritu que el Señor va a utilizar a los más viles, los más despreciados para sustentar a sus hijos, si hace falta. Y cambia la naturaleza y el aspecto de un ave carroñero y egoísta, cambia su naturaleza para que te traiga a ti y te traiga a ti carne. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, pero siempre la visión en lo alto. Hoy te he orado, Señor, hoy te he pedido, y te he pedido por mi dificultad. Y mañana vamos a ver tú los ambientes y yo voy a procurar guardar mi corazón para no fijarme el que me trae el pan, sino el que ya lo propuso en su corazón, que eres tú, de ayudarme, porque te lo pedí. No mires el instrumento, mira al que mueve el instrumento, que es Dios. Amén. Entonces vemos que cuando Dios nos está capacitando en el desierto, en la salida, ¿verdad? Tenemos que cruzar hacia la tierra prometida. Nosotros, cuando nos rescata el Señor de nuestras viejas maneras de vivir, entramos en ese desierto y puede ver esas actitudes en nosotros, ¿verdad? La rebeldía, no querer estatuto, no querer ordenanza, ¿por qué me tienes que mandar tú? ¿Por qué me tienes que decir tú yo? ¿Por qué Dios está en todos lados? Tú no me haces falta. Y empiezo a volver a querer, a no tener gobierno ni autoridad. Sin embargo, cuando viene un policía en la calle me paro, ¿verdad? Y cuando tengo que ir al ayuntamiento arreglo mis papeles. Y cuando tengo que pedir algo en los aspectos naturales lo hago, pero cuando recibo el gobierno de Dios, que es el que me trae bendición y me trae identidad como pueblo de Cristo Jesús que soy, rechazo todo lo que viene de Dios y obedezco más a las leyes del mundo que a las leyes de Dios. Y eso es lo que a Dios no le agrada, que nosotros tengamos esos frutos. Pero eso aquí no pasa, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias. Aquí no hay rebeldía, ¿verdad? Aquí aceptamos todo de Dios. Que Dios me quiere traer hoy maná, que me traiga. Que hoy me quiere traer el Señor codornices, que me traiga codornices. Que el Señor escoge al hermanito o la hermanita, no me gusta, pero la ha escogido Dios, yo la acepto. Porque no lo pidió yo, Él la ha puesto. Y si Él la ha puesto muchas veces es para que salgan los aspectos negativos que hay en nosotros. Para que sepamos si todavía estamos en la naturaleza cristiana o estamos convirtiéndonos de verdad. No te creas que te va a poner el hermanito o la hermanita que a ti te gusta. Al revés, lo contrario.
Yo soy muy listo, pues te va a poner más torpe que te mande. ¿Por qué me tiene que mandar torpe? Porque te hace falta humillar tu corazón. Y aceptar lo que proviene de Dios. Y el Señor utiliza cualquier herramienta. Entonces, el desierto es un espejo para el creyente, ¿verdad? Deberíamos de mirarnos muchas veces lo que le pasaron a ellos que no esté dentro de nosotros, ¿verdad? Porque yo quiero estar establecido y estar establecido en el gobierno de Dios. Entonces debemos de arrancar, hermanos, todo lo que nos estorba de nuestra mente, de nuestro corazón. El Señor siempre va a estar con nosotros en un desierto. Moisés siempre va a estar con nosotros en un desierto. Pero tiene que ser muy doloroso para el que hace la obra haber propuesto un destino en 3 días y soportarte 40 años. Y la Escritura dice, fíjate el amor de Dios, dice, aunque ustedes me neguéis, yo no me puedo negar a mí mismo, ¿verdad? El Señor te ama, el Señor te bendice, el Señor quiere empujarte siempre hacia adelante, pero a ver si el Señor, su amor, se sienta juntamente contigo y te aguanta tus tonterías y te aguanta tus rebeldías. Pero hasta que el creyente no pasa por ese proceso, está dando vueltas, ¿verdad? Tú no aceptas autoridades, bueno, da vuelta, se van para allá, se van a otra iglesia y después todas las iglesias de Cristo son igual, porque tienen la misma palabra. Pero eres tú el que manchas tu ropa. Vas a otra iglesia, no, porque allí me manda y el pastor te mira, bueno, hijo, no pasa nada. Cálmate, siéntate, ¿verdad? Te van a tratar bien, pero al tiempo la palabra se tiene que aplicar. Y aquí hay un gobierno de Dios. Pero no por nada, porque aunque Moisés era un asesino, aunque Moisés no dudaba en sacar una espada, sin embargo el día que tenía que pelear por el pueblo no estaba luchando, sino estaba con las manos levantadas, porque Moisés entendió que nada podemos hacer sin Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que entender eso. Que si hay gente intercediendo, si hay clases, si hay casas, si hay iglesias, si están las autoridades delegadas que ha puesto el Señor, todos unidos, ganamos las batallas y nuestros reyes son vencidos. Pero por libre nada podemos hacer. Por libre lo hace el Evangelio del desierto. Por libre lo hacen los que se levantaron en rebeldía en el desierto, no aceptando lo que proviene de Dios. Y la desunión, el enemigo coge a las ovejas y nos pega una. Porque ¿qué función hacía Moisés intercediendo? La posición de Cristo Jesús, aquí en la tierra. ¿Verdad? Él levantaba las manos y el pueblo prevalecía. Se bajaba las manos y el pueblo perdía. Por eso volvemos a las posiciones. En otro tiempo él fue un asesino, pero en ese tiempo le dijo Dios, tú no estás ahí abajo con Josué peleando, tú tienes que estar en el collado, allí arriba, en lo alto de la montaña y levantando las manos. Y eso lo entendió. Por eso qué bonito que cada función en el cuerpo de Cristo, cada uno estemos ubicados donde nos manda el Señor. Para que todos unánimes podamos hacer que las cosas de lo alto se establezcan en la obra de Cristo Jesús y en nuestras propias vidas, porque nos va a dar la victoria en la unión, los de abajo con el que estaba arriba con las manos levantadas, porque la victoria de los de abajo era la victoria de los de arriba, y si los de abajo perdían, ellos perdían, y si los de abajo querían luchar a espada sin que tuviera un hombre de Dios con las manos levantadas mirando para arriba, también se destruía todo. Es la unión y eso es lo que hace el gobierno de Cristo Jesús. Nosotros debemos de emprender, de permanecer en Cristo Jesús, pero cambiando nuestra actitud y sobre todo
ayudarnos a conocernos nosotros mismos a través de las Escrituras. En Jeremías 17, 9, 11 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz cubre lo que no puso, es el que justificadamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su prostremidad será insensato, o sea, será tonto. Alguien que guardó algo que no le va a venir bien. ¿Sabe qué le pasa a la perdiz? Muchas veces hay un pájaro, el cuco, que es lo que hace es quitar los huevos de un nido, ¿verdad? Y pone los suyos. ¿Y qué hace la perdiz? Cría los huevos de otro. Los huevos de otro, cuando eclosionan, cuando nacen, cuando ella la alimenta, los cuida, pero que después ¿qué hace? Que como no son de ese mismo linaje, no son de esa misma raza, los pájaros se van y se quedan, que es la pájara, sin familia. Cuando tú adquieres los gobiernos de este mundo y las actitudes de este mundo y te dan un descanso durante un tiempo, te crees que estás cuidando, te crees que estás empollando algo que te va a ayudar en el futuro, al final te ves como el insensato, te vas a quedar con la cara de tonto, porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. La perdiz tiene otra actitud, que no solamente hace eso porque el cuco se lo hace, sino en este pensamiento de Jeremías, la perdiz siempre tiene la costumbre de coger otros huevos e incubarlos. Y nosotros no tenemos que incubar ideas de otros. Nosotros tenemos que tener unas ideas fijas en Cristo Jesús. Porque Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nada puede cambiar el aspecto que tiene Jesús en nosotros. Una media mentira es una mentira. Nosotros tenemos que aceptar la verdad. Y si Jesús me dice, esto sí, lo acepto, y si me dice esto no, lo acepto. Y si el gobierno me dice a lo que me ha dicho Jesús, esto no, me lo quiere cambiar y me quiere hacer un aspecto o una media mentira para que yo lo incube y lo meta en mi casa, no. ¿Te acuerdas, Jeremías, cuando estaba peleando? Y una de las veces que está peleando viene victorioso de la batalla, ¿verdad? Y ahora tenían que ir a pelear con otro pueblo, pero como eran 400 o 500 hombres, dice, anda, ¿y ustedes? Pues son pocos. Y sin embargo ellos vienen en derrota. Y Josué se inclina y dice, Señor, tú me dijiste que donde yo estuviera tú ibas a estar conmigo, que tú me ibas a dar la victoria en todo. Pero Josué olvidó que todo esto es unánime. Le diría el Señor, ¿tú no te acuerdas a Moisés cuando tú peleabas? Si ahora no está mi siervo Moisés y tú estás ganando batallas, ¿tú no te acuerdas también que es pelear e interceder? Hay uno en tu pueblo que tiene en su casa, en su tienda, escondido un manto babilónico y tiene oro y plata escondido debajo de su tienda y está pecando. Esto es unión. No hay evangelio por libre. No hay llanero solitario en Cristo Jesús. Eso es permanecer en un gobierno para que Cristo se muestre en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el enemigo número uno en un creyente? Creerse autosuficiente, no poner oído a los mandamientos y no guardar sus estatutos y ordenanzas. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, antes de empezar a pelear con los enemigos, el Señor en un pequeño transcurso los lleva a beber de las aguas de Mara. ¿Verdad? Pero ellos ¿qué fueron? Ellos fueron en busca del agua corriendo. Cuando la probaron, se dieron cuenta que eran agua amargas, ¿verdad? ¿Cómo pasaron de ser aguas amargas a dulces? Ahí está el secreto en el creyente. ¿Cómo pasa en mi actitud de mi vida de estar amargado,
de que en mi vida me vaya mal y todo lo que pruebo es amargura, a que mis aguas se endulcen en mi vida. El Señor le enseñó estatutos y normas, hasta que no corrieron a Moisés, y Moisés oró y Dios le mostró un árbol, que lo echaron a las aguas y las aguas se endulzaron. Oye, que tienes gobierno, que tienes casa, si hay algo que te afecta en tu vida, algo que te está trayendo mal sabor de boca, que está atormentándote, que tus aguas se están amargando, no vayas más por ti solo. Va a la casa de Dios. Díselo a un siervo de Dios que ore por ti, que interceda por ti. Eso es tener gobierno. Cuando quieres una ayuda, ¿a dónde vas? ¿Al ayuntamiento? Cuando quieres que te den el paro, ¿dónde vas? Pero todavía no he aprendido que las leyes de Dios son muy diferentes. Oye, que tú has salido de Egipto y Dios te dice que me dejes tus ideas, que aquí hay casa y gobierno y esto se hace de esta manera, como lo he trazado. Y es más, dice que una vez que lo endulzó el agua, dice las Escrituras, ahí los probé, si aceptan mis estatutos y mis leyes. Y si lo hacen, si no te lees el pasaje de Éxodo, mira, vamos a leerlo. Éxodo 15, 25, 27. Dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio, ¿qué? Estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Y le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y los guardases todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Entonces, si yo no quiero las enfermedades, si yo no quiero beber el agua amarga que un día las bebieron también los egipcios, ¿verdad? Si yo no las quiero, tengo que entrar en el gobierno de nuestro Señor Jesús y moverme como Él quiere. ¿Sabes una historia también de unos personajes que también aparecen en la Biblia? ¿Qué hemos dicho que es Mara? Mara es autosuficiente. Mara es creerme yo que yo ya me ha arreglado el Señor mi problema y puedo caminar sin Dios ya. Mara es que mi yo todavía no se ha quitado del trono. Porque nosotros tenemos un yo aquí dentro, que muchos los tienen montados en el trono y otros han dicho, mira, me abajo yo y sienta tú, el rey de reyes y el señor de señores, y gobierna mi vida, porque yo antes nada hice, estuve 400 años en esclavitud. Pero todavía hay yo que quieren subir y bajar, porque lo vemos en el pueblo de Egipto, cuando ya se arregló su problema, otra vez estaba yo montado. Ya no te necesito, yo sé llevar mi vida. Y tu vida, mira dónde te llevó, hijo. Mira dónde estabas antes. Cállate un poquito y escucha más un poquito a Dios, que lo único que quiere es bien para ti y bien para mí. Estos dos personajes que vemos, lo vemos que ellos también salen de su casa, salen de su parentela, pero se van a una tierra y se van a una tierra de Moab. ¿Quiénes son estos personajes? Noemí y Elimelech, su esposo. ¿Ves? Cómo que el Señor, mis antepasados describen que estuvieron en la tierra de Egipto, ¿verdad? Que antes de cruzar Canaán estuvieron acampados en la tierra de Moab, y una vez que se abrió el río Jordán, ellos cruzaron y entraron a la tierra prometida. Y ahora cojo yo, me salgo del lugar donde estoy, vuelvo a cruzar el río hacia atrás y me acampo en la tierra de Moab, porque allí llueve mejor y allí campos fértiles.
No tenía dos hijos, uno se llamaba Malón y el otro no me acuerdo ahora. Malón y Kelión. ¿De dónde cogieron esposa? De las moabitas. Entonces vemos que ellos no solamente estaban de paso allí, sino que vinieron a establecerse. Y ahora tú dirás, ¿el Señor tiene algo con las razas? Con ninguna raza tiene nada el Señor. El Señor no tiene nada con ningún pueblo, ni con ninguna raza, sino con lo que enseña el pueblo y la raza. Porque cuando ellos se salieron de la posición y se mezclaron con los moabitas, cogieron infección y sus maridos y sus hijos murieron. Pero cuando Ruth, siendo moabita, donde tú vayas, iré yo, donde tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, Ruth fue bendecida. Entonces el Señor no hace excepciones de personas, pero es según el pueblo donde tú te identifiques. Tu pueblo será mi pueblo. Y cuando tú y yo fuimos injertados en la vida verdadera, dijimos, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú estés, allí estaré yo. Eso le dijimos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No importa si fuimos moabitas, si fuimos de cualquier raza, si somos de lo que sea, el Señor nos rescató y nos hizo pueblo suyo adquirido por una sangre bendita en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que le pasó a Noemí, para que eso no me suceda a mí. Noemí también bebió las aguas amargas, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Noemí? ¿Qué decía cuando entraba a Belén? No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque hice como en Mara, lo que me dio a mí la gana, sin consultar, sin ir a los sacerdotes. Y tú sabes lo que pasa, que cuando entra en Belén, los campos estaban floreciendo y era tiempo de recogida del fruto. Y tú buscando los frutos en otro lado, porque no tenemos espera y no tenemos espera en Dios. Mira en Ruth 19, 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ahora vamos a ver para qué la puso el Señor en amargura, porque tenía que haber un testimonio para los que estamos aquí. Dice, yo me fui llena. ¿Cómo se va la gente de que se va de la iglesia? Llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos, ¿qué? Vacías. Como el hijo pródigo. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. ¿Con quién da testimonio el Señor? Nunca te va a ir bien si te vas de Cristo Jesús, porque tiene que haber testimonio de que no se pisa la sangre del Hijo de Dios. No te puede ir bien, tiene que haber un testimonio, y un testimonio para los que te van a ver venir de nuevo, ¿eh? Y no te van a ver venir muy bien, te van a venir amargados porque has probado las aguas fuera de Dios. Porque volvió tu vieja naturaleza a querer caminar como a ti te da la gana, como a mí me da la gana. Y no podemos hacer nada sin Cristo Jesús. Se volvió contra mí el Todopoderoso, me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí no faltaba de nada. Y tú buscándolo en otro lado. Mara es hacer lo que uno quiere, sin vencer los reyes que lo dominan, que están aquí dentro. Aquí dentro. Mara es hacer las cosas sin preguntarle a Dios. A veces lo perdemos todo ahí afuera. Nos vamos llenos y nuestra llenura nos dura durante un tiempo ahí afuera. Es la herencia, ¿verdad? El hijo pródigo que se fue, le pidió la herencia a su padre. Nosotros tenemos una herencia que es eterna,
que la estamos deleitando aquí. Nos vamos de la iglesia y nos vamos llenos. Y ahora, ¿qué hace el mundo? Nos absorbe, nos vacía, nos quita la herencia, desperdiciamos todo. Y estamos hablando de dones, de sabiduría, de riquezas que provienen de arriba, ya no de dinero. Y cuando ya estás comiendo de los cerdos, cuando ya estás 400 años en esclavitud, dices, ahora volveré a la casa de mi padre. Cuando Noemí pierda al marido, pierda a sus 2 hijos, volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Si tenemos un espejo donde mirarnos, ¿por qué si nuestro antepasado se quedó eso escrito para que no cayéramos en la misma piedra, por qué nos vamos a separar del amor de Dios hoy en día? ¿Por qué vamos a rechazar su mano? ¿Por qué vamos a rechazar su camino? ¿Por qué vamos a rechazar sus leyes, sus estatutos? ¿Por qué vamos a rechazar a lo que nos envía el Señor, que nos enguía y nos endereza a seguir hacia adelante? ¿Por qué? Si cuando yo peleo en este mundo necesito que alguien me levante las manos, porque voy a tener peleas en este mundo, van a venir enemigos, pero qué bonito que tenga sacerdotes que levanten la mano, que intercedan por mí. Ese es el gobierno de Dios. Hay algo que siempre está acampando alrededor de nosotros. Mira, hay un pasaje en Segunda de Reyes 6, 16, 17, donde vemos a Eliseo que es perseguido y viene el rey de Siria y quiere apresarlo, cuando se entera que Eliseo está en una casa y rodea aquella ciudad. Y había allí un sirviente que cuando ve la casa rodeada temía. Y le tuvo que decir Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y tuvo que orar al cielo para que le abrieran los ojos a él, para que no tuviera más temor. Y eso es lo que yo pido también esta tarde, que Dios, en la oración, que Dios nos abra los ojos, que entendamos que hay más quien está con nosotros que los que están ahí en el mundo. Pero solo vamos a poder abrir los ojos si estamos en comunión. Pueblo, siervos, servidores, todos en comunión, se pueden abrir los ojos. Y le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego y alrededor de Eliseo. Qué bonito que nosotros aprendamos que ya tú mires a Marbella y Marbella está llena de carros de caballo. Está llena de guerreros de nuestro Señor. No solamente ahí afuera, en los montes, en los collados, sino que también nos rodea a nosotros, como rodeaba a Eliseo. Nosotros tenemos que entender que la fe es por obra y nosotros tenemos que vivir en esa fe. Una vez sueño que hay un hombre que está arando un campo, ¿verdad? Era una casa y estaba todo lleno de trigo alrededor de la casa. Pero se levanta un gran incendio, ¿verdad? Y ese hombre estaba con su tractor y la familia viene corriendo y le dice a su marido que hay un gran fuego, que salgamos corriendo de la zona. Sin embargo, el hombre le dice, ve a casa, estate tranquila, coja al niño y prepara comida que ahora llego yo a casa. Ellos en fe se vuelven a la casa, pero había temor en sus vidas, ¿verdad? Porque el fuego rodeaba el gran bosque. Y ese hombre no se preocupó, solamente con su tractor siguió recogiendo todo el trigo alrededor de su casa. Cuando terminó su jornada, entró en casa y se sentó a comer. Entonces cuando la mujer miró por la ventana y vio que al recoger el trigo lo que había hecho un cortafuego. El fuego no podía llegar a la casa,
Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos demanda es nuestro cortafuego. No vamos a adquirir ni las plagas que se les mandaron a los egipcios, lo vamos a recibir en nuestra vida, ¿verdad? Porque hemos hecho un cortafuego en nuestra vida. El fuego no puede llegar porque el suelo está arado, no hay hierba, no hay vegetación, y mi casa está a salvo en Cristo Jesús. Pero tenemos que hacer ese cortafuego en nuestra vida, creer y creer lo que dice Dios, no lo que digo yo. Mis reyes, mis enemigos están aquí en mi cabeza. En tu corazón, malo y perverso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? ¿Contra quién está peleando Moisés? Vete a Éxodo, al principio, y cuando vemos cuando ellos salen de Egipto, ¿verdad? Vemos las plagas sucesivamente, vemos seguidamente que ellos llegan a las aguas de Mara, ¿verdad? Ellos entran en las aguas de Mara, reciben los mandamientos. ¿Y cuál es el primer enemigo que pelean? Amalek. ¿Qué significa Amalek? Carne. La carne es contra el espíritu es contra la carne. El Amalek ya no es el Amalek que tú has visto allí, en la tierra de Egipto. El Amalek lo has levantado tú por permanecer mucho tiempo con tus actitudes en un desierto. Hoy seguimos intercediendo y Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de este mundo. Y hoy Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, matando los Amalek que nosotros avivamos. Pero el Señor quiere que nosotros adquiramos la tierra prometida. ¿Tú sabes qué es la tierra prometida? La tierra prometida es cuando tú y yo nos constituimos hijos de Dios. O sea, conquistadores de lo que nos pertenece. Mientras todos los gigantes que te has levantado y todos los reyes y todos los enemigos los creaste tú, por permanecer mucho tiempo allí. Y es lo que no quiere el Señor. Que nosotros tenemos que cruzar el Jordán. No podemos pararnos en Moab. No podemos quedarnos en el desierto, ni a la orilla de la tierra prometida. Tenemos que cruzar el río, el Jordán, y tenemos que ser conquistadores, llevar el Evangelio. Por eso Jesús, antes de su partida, dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Pero si yo no he cruzado Moab, si yo no he cruzado el río Jordán, si yo no he entrado en la tierra prometida, si yo no he descalzado los pies y he entrado en la llama, si yo no he recibido el ministerio, si yo no he recibido el llamado, si el poder del Espíritu Santo no está en mí, yo todavía estoy en el desierto siendo procesado por la dureza de mi corazón. Y el Señor no quiere que muramos allí. ¿Sabe que casi todos murieron allí, no? Qué lástima es haber conocido a Dios y no haber conocido la tierra prometida en Dios. ¿Tú sabes qué es la tierra prometida en Dios? Que yo tengo casa, que yo tengo iglesia, que yo tengo sacerdotes que levantan manos, que oran por mí, que interceden por mí y que mis enemigos mueren.
porque mi Señor respalda eso. Cuando he ido por libre nada, no ha habido respaldo ninguno. Y es lo que quiere el Señor, que para vencer nuestros Amalek, para vencer nuestra carne, para vencer nuestras actitudes, tenemos que estar sujetos en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Pues darle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a tu nombre, papá. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a andar como a ti te agrada, Padre, para que las riquezas de lo harto, Señor, se cumplan primeramente en nuestras vidas. Yo necesito saber que soy pueblo tuyo, Padre. Necesito saber que todo lo constituido por ti, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de tu santo no lo puse yo, sino lo pusiste tú. Y que yo necesito intercedores de mi vida, Padre, que interciedan, Padre. Yo necesito estar peleando en este mundo como peleaba Josué, pero también necesito Moisés que esté levantando las manos allí en el collado. Y también necesito, Padre, hombres como Aarón y Hur que sostengan las manos del siervo, para que todos unánime hagamos la obra y tu poder se manifieste aquí en la tierra. Pero si no tengo manos levantadas, si en vez de caminar en ti, soy de cansancio para que levanta las manos, Padre, no estaré prevaleciendo y perdiendo mis batallas y mi guerra, y volveré a ser conquistado por mis enemigos. Padre, ayúdanos, Padre, a andar en la unidad y la unidad en ti. Te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén.